Es un gusto estar con ustedes y saludo la iniciativa de la Academia de Líderes Católicos. Eh, y el fin de semana eh, lo he iniciado escuchando las sesiones anteriores y en particular las dos sesiones de Karina, a quien agradezco por haberme ilustrado en diferido sobre estos temas de tanta importancia para todos nosotros. Quisiera empezar pidiéndoles disculpas porque estoy un poco agripado, no es COVID, o sea que no los voy a telecontagiar, pero realmente estoy complicado y espero sepan disculparme por este inconveniente. Yo quisiera empezar por decirles que esto más que una charla es un testimonio de alguien que ha ejercido cargos políticos, que ha hecho política, eh, y que cree que una de las deficiencias que tuve cuando ocupé esos cargos fue precisamente la falta de formación. Ya a eso me voy a referir en algunos momentos. Falta de formación en la doctrina eh, social de la Iglesia en lo que se refiere a los temas de bioética y de defensa de la vida. Y a eso me voy a referir. Quisiera empezar eh, citando Santiago 2, 17, 18, que estoy seguro que lo han escuchado, pero creo que es el, digamos, la cita bíblica que me ha inspirado a lo largo de todo mi trabajo político. Así también la fe, si no tiene obra, está completamente muerta. Sin embargo, alguien podría decir, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por las obras te mostraré mi fe. Y básicamente ese ha sido mi leitmotiv para hacer política en general. Yo creo que los católicos, y eso es una de las fuentes de inspiración de la Academia de Líderes Católicos, hemos perdido espacio por walkover, es decir, por no presentarnos a jugar a la cancha. Eh, y siendo buenos jugadores y pudiendo ser mejores, creo que el espacio que se ha perdido a lo largo de las últimas décadas es por eso, por no salir a la cancha a jugar el partido. Y tiene que ver también con una visión de qué es verdaderamente la caridad cristiana. Muchas personas, como yo, creo que hemos tenido el privilegio de realizar estudios, de formarnos intelectualmente. Eh, Muchas veces creemos que la caridad cristiana es simple y llanamente dar una limosna o apoyar una causa social, hacer una donación, y con eso como que parchamos esa necesidad o ese mandato de caridad. Yo creo que debemos ser un poco más exigentes con nosotros mismos. Para mí la caridad cristiana no es dar de lo que nos sobra, sino entregar de lo que nos falta. Y puede ser que a unos más que a otros, nos sobre una moneda o una cantidad para hacer una donación, pero lo que estoy seguro a todos nos falta es tiempo. Tiempo que tenemos que quitarle a la familia, tiempo que tenemos que quitarle al trabajo y incluso tiempo que tenemos que quitarle al ocio. Pero es ese tiempo lo que creo que la caridad cristiana demanda. Tenemos que darle tiempo a las batallas políticas en las cuales, insisto, tenemos que involucrarnos. Entonces, la caridad cristiana no es dar lo que nos sobra, sino ofrecer lo que nos falta, en mi opinión. Quiero empezar por precisar que yo soy un pecador más, ¿no? Fui bautizado, iba a misa, no faltaba nunca, pero no fui un católico militante, sino hasta hace como 8 o 10 años, donde tuve la oportunidad de participar en un retiro de Maús, una comunidad a la que todavía pertenezco y en la que participo activamente. Y me reencontré con la fe. Y preciso esto porque en los años en los que ejercí el Ministerio de Salud en el Perú, en el 2007 y el 2008, yo era católico, pero no era un católico militante. Eh, Creo que ni hoy tengo la formación católica que debía haber tenido para ejercer
cargo y haber sido consistente con mi fe. Pero por eso espero que esto, que más que una charla es un testimonio, eh, sea para ustedes y a lo que yo aspiro, para cada uno de ustedes, una forma o un mecanismo para extraer insumos para elaborar su propio plan de acción política, porque de lo que se trata es de la acción política. Y voy a empezar por algo sencillo, pero que a veces olvidamos, la arquitectura de un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho tenemos el Ejecutivo, el legislativo, supuestamente el primer poder del Estado, tenemos los jueces y el Ministerio Público, en algunos países tenemos una Defensoría del Pueblo, y ahí tenemos una serie de operadores de la política, donde están las ONGs, la gran mayoría, por supuesto, las más activas y las mejor financiadas, eh, son las que no promueven la vida, y tenemos las que promueven la vida también. Tenemos organismos internacionales en el área de salud usualmente dominado por personas que no son pro vida, y esa es la verdad, es algo factual. Tenemos los laboratorios del mundo corporativo, porque también hay una lógica económica, y soy economista y no puedo dejar de lado eso, que también está detrás de todo esto. Hay dinero de por medio en esta batalla política, y dinero que se hace y dinero que se deja de ganar, y esos actores silenciosos también forman parte de la batalla. Y finalmente están los medios y en particular las redes sociales hoy en día. Todo eso es parte de la arquitectura de un Estado de Derecho en el que uno tiene que operar. Entonces, para ir más al testimonio, ¿dónde estaba yo en el año 2007? En el año 2007 yo había sido ya ministro de Vivienda, exitoso, y en el año 2008 el presidente Alan García me pide asumir, en el año 2007 el presidente Alan García me pide asumir el cargo de ministro de Salud. Un segundo que empezó a sonar el teléfono inoportunamente. Yo la verdad, como les digo, soy economista. En 200 años de historia republicana del Perú, debo haber sido uno de los poquísimos ministros de salud que no ha sido médico, y eso ya de por sí implicaba estar en una cierta desventaja. Tenía particularmente a todos los médicos del país, a los 16.000 que forman parte del Ministerio de Salud, en contra, porque sostenían que por qué un economista era ministro de Salud y qué sabía yo de salud pública, a lo cual políticamente contesté: ustedes dicen que el Ministerio de Salud es un desastre, 200 años ha sido manejado por médicos. Mi respuesta fue: ahora le toca a los pacientes. Y con la respuesta de ahora le toca a los pacientes pude generar un espacio para hacer algunas acciones políticas. El gobierno del Perú, el presidente Alan García, era una persona pro vida, pero en el contexto del año 2007, una elección o un gobierno, en el Perú al menos, no se elegía en base a un criterio pro vida o no. El tema era esquivado con facilidad por todos los políticos. No es como hoy, como en Argentina o en Colombia, donde ya hay que tomar una posición, o en Estados Unidos, donde suele ser el tema que más divide al electorado. Sin embargo, era un gobierno, yo diría, de inspiración pro vida, pero no declaradamente. No era una un planteamiento con el cual se había ganado la elección. Y además es fácil imaginar lo equivocado, que un país como el Perú, que es 90% católico y 9% evangélico, eh, el movimiento pro vida debiera ser mayoritario. Ahí ocurre lo que en ciencia política se llama mercados políticos asimétricos, donde minorías muy bien organizadas suelen imponer agendas a las mayorías desorganizadas. Y creo que los católicos, los cristianos en general, somos una mayoría desorganizada peleando contra una minoría organizada, que además es experta en guerra de guerrillas y en tomar por asalto instituciones del Estado, en base al comunismo concebido por Gramsci, un italiano
que sostenía que la manera de tomar el Estado no era por un golpe de Estado o un asalto, sino simplemente copando instituciones cruciales para destruir la institucionalidad existente. En ese momento, de nuevo, yendo a la parte de la configuración del espacio político, teníamos 36, mi partido tenía 36 de 120 congresistas, y teníamos un conjunto muy bien organizado de ONGs que en el Perú llamamos caviares, que es quizá la izquierda neomarxista más peligrosa. Y eso es importante de mencionarlo aquí. Una cosa son los caviares y otra cosa son los comunistas. Y muchas veces asocia la idea de anti-provida, no me gusta decir proelección porque no me parece un término adecuado, eh, con el pensamiento de izquierda marxista. En el Perú en este momento tenemos un gobierno de izquierda marxista y ayer me han sorprendido, han aprobado un proyecto de ley para quitar de los colegios todo lo que es la educación y todo lo que está referido al género. Eh, a todo lo que es la ideología de género. Y es un gobierno, y el que lo propuso fue el partido más de izquierda, que es el que está en el gobierno. Y, y creo que muchas veces confundimos la estrategia no teniendo en cuenta eso. El sector caviar es un sector, usualmente viene de familias de clase media, media alta, acomodado, que tiene una agenda importada al exterior que lo hace más fashion, más de moda. Y eso es, digamos, el adversario más peligroso. Y por último, para pintar el escenario político del Perú en el año 2007-2008, estábamos en un proceso de descentralización. Y escuchen bien esto, no sé cómo será en sus países, pero un proceso en el cual, inspirados en la idea de una mejor distribución del ingreso a nivel espacial, el gobierno anterior nos había dejado con un proceso que además yo en ese momento estaba de acuerdo, de otorgar mayor poder a los estados, a las regiones, a los departamentos, depende de dónde estén ustedes ubicados. Y se inició un proceso en el cual los ministerios o secretarías en la capital dejaban de tener poder para entregarle poderes a los gobiernos regionales. Lo cual, mirando hacia atrás, resultó ser muy bueno en el Ministerio de Vivienda, donde fui ministro, pues se pudieron hacer muchas obras, se le puso agua y desagüe a 6.6 millones de peruanos, le entregamos 850.000 títulos de propiedad, pero resultó ser nefasto en el caso del Ministerio de Salud. Y en realidad era una maniobra clara de estos sectores que buscan meter por la puerta falsa lo que fueron incapaces de imponer mediante la lucha armada primero y luego mediante el voto. Y simplemente han impuesto una agenda, porque ya lo impusieron en América Latina, de minorías organizadas sobre mayorías desorganizadas. De aquí, permítanme contarles brevemente una anécdota que me va a servir para ilustrar lo que quiero ilustrar hacia el final de este testimonio. Un día iba al ministerio, eran las 6 de la mañana, ahora la que solía ir al ministerio porque podía pensar con mayor claridad, y escuché por la Radio Nacional, una cadena de Radio Nacional que hay en el Perú, RPP, que se escucha en todo el país, donde una señora en la Amazonía preguntaba con el acento de la Amazonía, ¿dónde está el ministro de Salud? Que a mi hijo le ha mordido una serpiente y no hay el antídoto. Entonces, claro, yo pensé camino al ministerio, una vez más, yo no tengo nada que ver con lo que pasa en la región de Ucayali, en ese caso, porque hay un encargado, un director regional de salud, que es el encargado de la salud en ese sector. En ese momento, el Ministerio de Salud, y aún hoy, era el ministro de Salud de Lima. O sea, legalmente, operativamente, yo no tenía ningún poder sobre lo que pasara allá, pero, y esto es importante para lo que les voy a contar después, pero obviamente políticamente el responsable era yo.
Entonces llamo por teléfono y pedí que hubiese una reunión en el ministerio, apenas llegase yo, alrededor de las 6:45, donde me explicaran por qué no había suero antiofídico en la región de Ucayali, en la provincia de Contamán. Llegué, estaban todos los médicos, muchos de ellos sindicalizados, de partidos de izquierda. Yo represento un partido y soy militante de un partido socialdemócrata de centro izquierda. Y me dijeron lo que ellos pensaban, me dijeron, ministro, no hay suero antiofídico porque le decimos a ustedes, los ministros y los políticos, cada vez que vienen a este ministerio, que lo que pasa es que no hay red de frío, y como no hay red de frío, no puede haber suero antiofídico en los 7.500 puestos de salud que tiene el Perú. Y yo le dije, ¿por qué tiene que ser, tiene que haber refrigeradora? Sí, porque el suero antiofídico es un suero y tiene que estar a baja temperatura. Explíqueme cómo se hace el suero antiofídico, dije yo. Y me explicaron. Para mi gran sorpresa mía, se saca la sangre de unos caballos, que resulta que el Ministerio de Salud tenía caballos, yo ni enterado hasta ese momento. Se le extrae, no, perdonen, primero se le inyecta el veneno de las serpientes al caballo, el caballo genera los anticuerpos, se le saca la sangre al caballo, esa sangre se procesa y de ahí se extrae el suero antiofídico, los anticuerpos que permiten combatir el veneno de los ofidios, de las serpientes venenosas, que hay de dos tipos. Pero en fin, eso no es relevante para la gente. Y como no hay red de frío, no puede haber suero antiofídico en todo el país. Bueno, yo les cuento que de los 7.500 puestos de salud que hay en el Perú, solo el 30% tiene médicos. Imagínense, van a tener eh, refrigeradoras, donde hay sitios donde no hay electricidad, y en todo caso, si hay una refrigeradora, tiene que funcionar con querosene, y el querosene tiene que guiar en un bote en la selva que se demora 2 días, etc. Entonces, basado en mi experiencia, hice una pregunta. Dije, y ese suero no se puede liofilizar, es decir, no se puede secar, no se puede deshidratar y hacerlo polvo para después mezclarlo con agua destilada en el lugar del centro de salud. Se hizo un silencio y la directora del Instituto Nacional de Salud, que después fue ministra de Salud también, me dijo, sí se puede, ministro. Y bueno, tomó 300.000 soles, un mes y medio, fabricar el suero antiofídico deshidratado, se repartió a todo el país y lo que se hacía era, se le mezclaba con agua en el sitio y se acabó el problema de las refrigeradoras. ¿A qué voy con esto? Y va a ser importante para después, que muchas veces no nos hacemos las preguntas correctas cuando estamos en el sector público. Hemos escuchado una respuesta sempiterna que se repite, y si no hacemos las preguntas correctas, no voy a obtener las respuestas adecuadas. Se decía, ¿por qué no hay suero antiofídico? Decían, ¿por qué no hay refrigeradoras? Esa no era la pregunta. Es decir, la pregunta correcta era, ¿cómo hago para que haya suero antiofídico en puestos de salud donde no hay refrigeradoras? Y tuvo que venir un economista que no sabía nada de salud, en este caso yo, pero podría haber sido cualquiera, a hacer la pregunta correcta para obtener la respuesta adecuada. Así llegamos al conflicto que enfrenté yo como ministro de Salud, que fue el protocolo de aborto terapéutico que fue decretado por el gobernador Juan Manuel Guillén en Arequipa. Arequipa, perdónenme que acabo de ver que se está acabando la batería. Listo. Arequipa es la segunda ciudad del Perú y es el departamento más importante, región más importante del país después de Lima. El doctor Juan Manuel Guillén había sido rector de la universidad, un tipo culto de la Universidad San Agustín de Arequipa, pero un hombre de izquierda. Y inducido por estas ONGs que como estrategia habían decidido, en la medida que no podían golpear en Lima, una vez que las decisiones habían sido descentralizadas, golpear en varias partes del Perú a la vez, lo convencieron y sacó un protocolo de aborto terapéutico en Arequipa. Yo recibí la llamada del presidente, me dijo, mira cómo arreglas eso, pon orden. Incluso también hablé con el cardenal en ese momento. Y dije, bueno, lo único que me queda es ir a hablar con él.
Ahora imagínense el contexto en el que estamos. Un Estado que había descentralizado las decisiones, efectivamente él tenía el poder, y ese es uno de los grandes errores, para sacar un protocolo de aborto terapéutico en Arequipa sin consultar al ministro. Pero si dejábamos que eso avanzara, los 25 regiones iban a sacar protocolos de aborto terapéutico y adiós. Iban a instituir el aborto terapéutico en el Perú entrando por las puertas falsas. Eh, yo no atiné otra cosa que agarrar un avión, lo llamé al gobernador y le dije, oye, felizmente era amigo de él. El presidente García tenía por política que los ministros de Estado, además de tener un sector, tenían a su cargo una o dos regiones. Siendo nieta e hijo de arequipeños, yo había escogido Arequipa y por eso era un poco el embajador de Arequipa en el Consejo de Ministros y el encargado de Arequipa, es decir, el que tenía que encargarme de Arequipa. Entonces, por eso ya era amigo de él, amigo personal, ¿no? A pesar de las diferencias de ideología y de política. Y lo que hice fue agarrar el avión y irme para allá. Le dije, oye, quiero almorzar contigo. Tomé el avión y me fui para allá. Me dijo, vamos donde mi comadre, que era una señora que cocinaba muy bien, que hacía chupe de camarones. Y llegué a las 11 de la mañana y tenía mi vuelo a las 3. Dije, converso con él, le digo lo que le tengo que decir y lo convenzo. No tenía la preparación. Ahora no sabía lo que sé hoy. No había escuchado a Karina Ordóñez como ya la he escuchado hoy. No tenía argumentos de tipo ético, solo confesional. Y a una persona que no compartía mi fe, difícilmente le iba a convencer con eso. Entonces recurrí a un idioma que se habla en todos los países, pero en el Perú se conoce como mefañol. Mefañol viene de MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, y es hablar con números y demostrar con números que era una barbaridad lo que estaba proponiendo. Los ministros de Economía son iguales en todo el mundo. Uno pide cualquier cosa o de finanzas y le van a decir que no hay plata. Y no van a cambiar nada a menos que uno demuestre que no tiene sentido económico. Son igualitos aquí, en China, en África, créanme, he viajado y he conversado con ministros de finanzas de todo el mundo. Entonces me fui con números y aquí tengo algunos números y con algunos argumentos económicos, lógicos. Y lo que le dije fue, ¿qué pasaría si cada región, cada estado, ¿no? Departamento, depende de sus países, me saliera con que va a generar su propio protocolo para cada enfermedad? No tenía ninguna lógica, porque lo que se deriva del protocolo es un petitorio médico, un petitorio de medicinas, un petitorio de procedimientos, y si cada uno va a tener su propio protocolo y cada uno va a tener su eh, petitorio médico, las economías de escala, es decir, los ahorros que se hacen comprando para todos de golpe, la logística en la que uno se ahorra un dinero, sería imposible. Y les voy a dar los números que hay hoy día en el Perú. Esto me lo han pasado ayer, pero me lo ha pasado un laboratorio interesado en, pues los pedí, en vender, por supuesto, píldoras de día siguiente y algunas otras cosas más. En el Perú, 4 niñas y 132 adolescentes dan a luz todos los días. El 13% de niñas entre 15 y 19 años en madres o están embarazadas, son madres o embarazadas por primera vez. El gasto en atención en salud de los embarazos en adolescencia es 58 millones de dólares. La pérdida social por mortalidad materna son 5 millones de dólares. El costo de oportunidad de la actividad laboral debido a maternidad adolescente son 109 millones de dólares. Al final, si yo sumo el costo de oportunidad anual, el gasto de atención médica, los ingresos fiscales no percibidos, etcétera, este problema del embarazo adolescente le cuesta al Perú 460 millones de dólares al año. Entonces, ¿cuál era, cuál fue la línea de argumentación? Le dije, eso no tiene sentido para el país.
no tiene sentido, olvídate que es el protocolo de aborto terapéutico, piensa en protocolos regionales, no tiene ningún sentido. Y créanme que me costó horas de horas. Tuve que tres veces mover mi vuelo de regreso y al final regresé a Lima a las 9 de la noche en el tercer vuelo después de haberlo cancelado, cuarto vuelo después de haberlo cancelado 3 veces. Con un chuco de camarones, mucho pisco, finalmente lo convencí y él derogó el decreto del aborto terapéutico. Me hubiera gustado que sea distinto, pero mi testimonio es ese. Enfrentado a esa realidad, tuve que dar la batalla utilizando otro tipo de argumentos. Y por eso creo que es necesario formarnos tanto en la parte bioética como en la parte de números. De eso me voy a referir al final en las conclusiones. Francisco dice claridad doctrinaria y realismo pastoral, ¿no? Y creo que hay que tenerlo claro. Primero claridad doctrinaria y luego realismo pastoral. Es decir, tengo que tener claro qué es lo que espera la iglesia de mí, cuál es mi rol como católico. Pero ahora, a la hora de entrar a la praxis revolucionaria, tengo que saber utilizar todo lo que tengo a mano. ¿Qué aprendí y qué puedo entregarles hoy a ustedes? Número uno, hay que formarse en la doctrina. Formarse en la doctrina es lo primero. La bioética. Le escuché a Karina que somos espíritu encarnado y cuerpo espiritualizado. Y me encantó y me lo he repetido desde que lo escuché varias veces, porque me parece una maravillosa definición de quiénes somos. No qué somos, sino quiénes somos, como ella misma dijo. Segundo, hay que accionar políticamente, que no significa necesariamente lo mismo que partidariamente. Y la acción política es diferente de la acción partidaria. Creo que podemos remitirnos a Fratelli Tutti, en donde claramente lo que nos está pidiendo el Papa es el diálogo. Yo participé en un encuentro de políticos católicos en Madrid, donde había gente de todos los partidos, de todos los colores. En España estaba el PSOE y también estaba el PP, estaban todos. Del Perú también había un par de partidos, incluido el mío, pero era posible hablar entre todos porque lo que nos unía era la fe. Entonces creo que hay un gran espacio para accionar políticamente, no necesariamente partidariamente, pero también dentro de los partidos. Eh, ¿Qué significa accionar políticamente? Número uno es entender el escenario. En dónde está el Congreso, dónde está el Ejecutivo, dónde están los medios de comunicación y dónde está el contexto internacional. En los últimos meses ha habido grandes cambios en el contexto internacional. Texas y Oklahoma han pasado leyes pro vida y lo que han hecho en Estados Unidos hace 2 o 3 días, la Corte Suprema está a punto de darle la vuelta a la resolución judicial que permitió el aborto en los Estados Unidos. ¿Y qué hizo la caviarada? ¿Qué hicieron estos vivos? Filtraron, alguien dentro de la Corte Suprema de los Estados Unidos filtró que, que el fallo estaba listo y lo filtró a la prensa para lograr un escándalo y tratar de neutralizar la acción de los jueces de los Estados Unidos, de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entonces hay que ver el contexto internacional. Podría empezar a ser un contexto pro vida. Va a ser una batalla difícil, pero está cambiando el contexto internacional. Eso contrasta con lo pasado en Colombia o en Argentina recientemente, pero hay señales de que eso puede cambiar. Tercero, reconocer a los aliados. Hay fuerzas aliadas incluso en otras confesiones que nosotros tenemos que aprovechar. En todas las confesiones que podamos tenemos que unirnos a ellos. Conocer y entender, cuarto, conocer y entender las cifras. Hablar lo que yo decía, el español. Si uno no conoce las cifras, no puede contestar. Y ahora yo me voy a referir más adelante. Las propias cifras que muchas veces son utilizadas contra las opciones pro vida pueden ser utilizadas a favor. Y a partir de allí, y por eso les conté la anécdota del suero antiofídico, hacer las preguntas correctas para obtener las respuestas adecuadas.
Hace un momento les hablé que en el Perú se pierden, además de vidas humanas, por supuesto, pero vamos a hablar en español, 5 millones por mortalidad materna. En el primer día que yo entré al Ministerio de Salud, me llamó mucho la atención que la mortalidad materna en el Perú era mucho más alta que en Bolivia o en Haití, siendo el país el Perú un país mucho más desarrollado que en términos de parámetros macroeconómicos y sociales en general que Bolivia o Haití. Y pregunté a los médicos por qué, y me contestaron que era porque las señoras en las áreas altoandinas eran unas ignorantes. No querían bajar al puesto de salud, y como no querían bajar al puesto de salud, muchas morían de hemorragia. Y yo hice una pregunta bien simple. ¿Les han preguntado a ellas por qué no bajan? ¿Por qué no van al centro de salud? Y se hubo un silencio. Entonces organizé un equipo y lo envié 5 personas, 2 meses, a las áreas donde la mortalidad materna era más alta en el Perú. Resultó que las razones eran 4. Uno, ¿con quién dejo a mis hijos? Porque tengo que ir al centro de salud que posiblemente está a 2 días del pueblo. En el Perú hay 86.000 centros poblados de 95.000 que hay en todo el país, 86.000 que tienen menos de 150 habitantes. Hay un problema grande de dispersión de la población y no hay suficientes centros de salud cercanos. Entonces es muchas veces 2 días. Segundo, ¿con quién dejo a mis animales? Tercero, porque no hablan mi idioma. En el Perú se habla quechua, aymara y alrededor de 9 lenguas nativas mínimo en áreas importantes, además del español. Yo no me imagino yendo con mi esposa a que dé a luz en danés o en ruso. Ellas tampoco se imaginan dando a luz en español. Y el cuarto fue el más interesante y era la principal causa, porque me hacen dar a luz echada. Y en ese momento entendí el problema. El problema es que culturalmente, y además por 15.000 años fue así, y ese es otro tema que podemos tratar en alguna de las preguntas, en el Perú, en áreas rurales, se da a luz en posición vertical. La mujer da a luz echada, o en parada o en cuclillas. Y la forzaban a echarse, entonces pasamos un decreto por el cual en el Perú, y dimos las facilidades, hoy en día cualquier mujer puede ir a un puesto de salud y pedir dar a luz en posición vertical o parada. Y en 6 meses redujimos la mortalidad infantil a 0 en Chumbivilcas, en una provincia del Cusco donde era la mortalidad materna más alta en todo el país. Entonces, esa cifra, con la pregunta correcta, finalmente nos dio la respuesta adecuada. Era incluso hasta denigrante y clasista y racista decir que era ignorancia. Para mí, con 40 años de experiencia como economista, o 30 y pico, cuando hay un comportamiento colectivo que parece ilógico, usualmente tiene una razón perfectamente lógica y muchas veces es económica. Y este era el caso. La mortalidad materna en el Perú se explicaba en buena parte porque forzaban a las mujeres a dar a luz echadas. Y era un argumento que se utilizaba en todo el discurso en contra de Provida. Entonces, es aquí donde yo quisiera hacer algunas preguntas y dejarlos con estas preguntas a ustedes. ¿Estamos tratando de resolver las consecuencias en lugar de atacar la causa? ¿El problema cuál es? ¿El problema es el aborto o finalmente el problema es el embarazo adolescente o las violaciones? ¿Estamos de acuerdo en que si no hubiese embarazo adolescente, violación o embarazo no deseado, no tendríamos que discutir el tema del aborto? Si el problema en el Perú genera un impacto de 460 millones de dólares anuales, ¿no creen que tenemos dinero suficiente para mejor gastarlo? Esto es interesante. Se me ocurrió mientras escribía las notas para esta charla. Existe el verbo malgastar, pero no existe el verbo mejor gastar. Y les propongo empezar a usar el verbo mejor gastar, porque es con 460 millones de dólares anuales que dice que es el impacto negativo, tenemos 460 millones de dólares para mejor gastar
en un sistema de educación sexual, reproductiva, bioética, en formación a los niños y jóvenes. En el Perú somos 32 millones, el 50% tiene menos de 35 años. Es decir, hay 16 millones de personas en el Perú de menos de 35, lo cual me da que podría gastar alrededor de 30 millones, 30 dólares por año, si solo fuera, 60 dólares por año si solo fuera a dar este tipo de educación a las mujeres. Pero de nuevo, aquí viene otro tema, que no lo escucho nunca, es el problema de los hombres, la educación a los hombres y el trabajo con los hombres. Y la educación de los hombres, pregunto yo, ¿acaso no somos parte del problema, o diría yo, buena parte del problema también? Yo no he visto mucho, y habiendo sido ministro de Salud, esfuerzo en, en la formación de los hombres respecto a los temas de salud reproductiva, salud sexual, o como quieran llamarla en el lenguaje, con las implicancias que pueda tener desde el punto de vista político el uso de cada una de esas palabras. Por ejemplo, ¿alguien ha visto alguna vez un estudio de la secuela de un aborto en el padre? De un aborto provocado, por supuesto. ¿Alguien ha pensado en los hombres que quedan traumatizados por un aborto? Entonces hay una serie de preguntas que no se hacen y por lo tanto no estamos teniendo las respuestas adecuadas. Y termino con mis 45 minutos exactos para que Joaquín no me resondre, con un par de cápsulas. Número uno, está de moda la ecología. ¿Y por qué está de moda la ecología? Porque queremos proteger el planeta, el ambiente. Pero si nosotros no vamos a estar cuando el planeta esté destruido, no, lo estamos protegiendo para las generaciones que vienen, lo estamos protegiendo para los que no han nacido, lo estamos protegiendo para los no nacidos, los que van a nacer. Entonces, yo no concibo que haya un ecologista que pueda ser abortero, porque si está defendiendo el planeta para los que no han nacido, ¿qué hace matando a los que van a nacer? Entonces, hay argumentos políticos que tenemos que utilizar. Una idea adicional, un bullet adicional es la lógica de las redes sociales. Mucho hablamos de las redes sociales, pero creo que las estamos utilizando totalmente equivocadas, de manera equivocada. Las redes sociales funcionan en base a algoritmos. Algoritmos que detectan de acuerdo a lo que visitamos, dónde estamos y qué decimos, qué palabras, de qué lado del debate estamos. Entonces, cuando nosotros lanzamos mensajes en un debate pro vida versus alternativas, usualmente está cargado de lenguaje, de palabras que el algoritmo va a detectar y solo se lo va a reenviar a las personas que están de acuerdo con nosotros, porque de eso se trata las redes sociales, de complacerte y tú llegas a creer que todo el mundo piensa como tú. Hay que ver la manera inteligente de llegar al otro lado, de llegar a los jóvenes, de usar las palabras adecuadas, de construir los algoritmos que nos permitan difundir el mensaje. Y esto es algo que requiere un trabajo mucho más técnico, que yo estoy seguro que entre ustedes debe haber personas que lo pueden hacer, yo no lo puedo hacer, pero por lo menos puedo concebir que ahí tenemos algo que ganar, un espacio que ganar. Y por último, un bullet adicional, estamos en un momento en el cual hay tanta afluencia en ciertas partes del mundo que lo que otrora era lujo ya no es. Una cartera Louis Vuitton, para que le conozca la marca, o un reloj Patek Philippe, hoy día lo compra cualquier chino con plata. Y no lo digo en el sentido despectivo, chino de nacionalidad china, a eso me refiero. Entonces los ricos de Europa y los ricos de Estados Unidos ya no pueden ser eh, una clase especial, ya no pueden tener caché, ya no pueden ser fashion, porque cualquiera compra su cartera. Entonces, ¿saben qué ha pasado? Hemos pasado a la etapa, mis ideas son mi lujo. Y es un grupo de gente que lo que está tratando de hacer es diferenciarse, tratando de crear este elitismo en base a financiar causas que suenan disruptivas para poder llamar la atención, porque ni el Patek Philippe ni la cartera Louis Vuitton ya les sirve. Y por eso hay tanto financiamiento, además, por supuesto, el interés corporativo de quienes venden
píldora al día siguiente. Y les cuento, por ejemplo, me acabo de acordar, una de las mayores promotoras de la píldora al día siguiente en el Perú era la pareja, porque no estaba casada con él, con el que representaba el laboratorio que distribuía las píldoras en el Perú, ¿no? O sea, era una cuestión de negocios. Ella protesta y el otro vende. En fin, eso suele suceder. Y termino. Claridad doctrinaria y realismo pastoral. Es allí donde tenemos que actuar. Nos están ganando por walkover, porque simplemente no entramos a la cancha a pelear, a jugar el partido. Y es por eso que creo que lo que hace la Academia de Líderes Católicos es extraordinario. Y creo que, y espero que este curso les sirva a ustedes para darles la formación en bioética, la formación en doctrina que yo carecía cuando fui ministro, y lo confieso, porque si lo hubiera tenido como la tengo de clara ahora, quizá hubiera podido ser mucho más efectivo en la cancha. Muchas gracias y espero sus preguntas.